Bienvenido a una nueva edición de Chaco Rural y hoy vamos a hablar de las enfermedades del mantenimiento y cuidado de los cítricos. Y para eso estoy acá con la experta en los cítricos, la ingeniera Natalia Escobar. Muy bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Ingeniera, ¿vamos a aprender de las enfermedades de los cítricos hoy? Sí, vamos a hacer un repaso y hablar un poco de todo lo que conlleva la producción de cítricos, cuáles son los problemas más comunes que tenemos aquí en el Chaco y cuáles serían algunos métodos preventivos y curativos tal vez. Muy bien, hacemos una pausa y ya regresamos. Ya estamos de vuelta en Chaco Rural con el tema de los cítricos y ahora sí vamos a aprender de las enfermedades, mantenimiento y cuidado. Pero para empezar vamos a hablar de las generalidades de la planta del cítrico. Ingeniera, ¿qué me puede decir de la planta cítrica? ¿Cuáles son las propiedades y las generalidades? Muy bien. Si hablamos en términos de cítricos, tenemos que recordar que estos incluyen a los árboles que son como las naranjas, los pomelos, los limones, mandarinas. Engloba todo ese tipo de árboles frutales cítricos. Si bien acá en el Chaco, nosotros, sobre todo aquí en la chacra experimental, estamos tratando de probar algunas nuevas variedades, estamos observando las variedades que tenemos, los comportamientos de acuerdo a las enfermedades, de acuerdo al ambiente. Y también en el Chaco no tenemos aún una producción comercial propiamente dicha. Más bien las familias acostumbran mucho a tenerlo en sus patios para su autoconsumo. Pero si miramos un poquito a lo que es el Plan de Desarrollo Nacional 2030, donde en uno de sus ejes habla un poco del incentivo y del apoyo a las cadenas agroindustriales, entonces miramos un poco en el futuro diciendo que sí, los cítricos tienen potencial en el Chaco. Hay algunas cuantas debilidades que tenemos que ir buscando, variedades ya sea del tipo de pie de injertos o del tipo de copa que nos permitan justamente evitar algunos problemas que hoy por hoy estamos teniendo. Entonces, para llegar a eso que es nuestro objetivo, el procesamiento industrial de los cítricos acá en el Chaco, entonces tenemos que hacer primero un largo trabajo, ¿sí? Y bueno, y si hablamos un poquito de las generalidades en sí, como todo ser vivo necesita ciertos cuidados desde el inicio. Ya eso desde que las plantas son pequeñas, desde edad temprana, si empezamos con algunas medidas culturales que nos permitan manejarlos hoy por hoy con las variedades que contamos y en el futuro con las variedades que quisiéramos introducir y probarlas, entonces creo que podremos tener un buen desarrollo de los mismos, de los árboles. Entonces, siempre tenemos que iniciar un poquito observando el sitio, el lugar donde vamos, donde queremos poner nuestra planta. Tenemos que tener en cuenta que los cítricos que hoy tenemos, sobre todo los pie de injertos que hoy estamos teniendo, que nuestras variedades están sobre naranjo agrio, entonces tiene ciertos requerimientos, ¿verdad? Entonces tenemos que mirar un poco la parte del suelo, que estos suelos sean un poco sueltos, que en épocas de lluvia, si bien ustedes saben que hay veces que no llueve, pero hay veces que llueve mucho, entonces los cítricos son totalmente reacios a lo que es el encharcamiento. O sea que si tenemos un suelo encharcado vamos a tener algunos problemas fitosanitarios después o algunos problemas por causa de hongos de suelo, sobre todo.
Entonces tenemos que mirar un poco primero el sitio, dónde queremos ubicarlo, mirar el suelo, ver si es un suelo donde realmente va a crecer, si es muy duro, va a tener problemas en las raíces, que sea un suelo bien suelto. Si es posible, tenemos que preparar el lugar donde vamos a bajar nuestros plantines, adicionar un poco de estiércol de vaca, es lo que más se utiliza y va muy bien. También de oveja puede ser, de gallina, todo lo que puedan ser algunos materiales que nos puedan dar materia orgánica al suelo, a ese suelo, porque vamos a hacer una especie de pozo y ahí vamos a poner. Y luego empezamos ya con los cuidados que serían previendo el tema de que la plantación no sea muy profunda. Porque si enterramos demasiado, entonces tenemos peligro de que el cuello de nuestra planta pueda sufrir algunos daños. Por ejemplo, lo más común es un hongo de suelo que se llama Phytophthora, que causa una enfermedad en el futuro que se llama gomosis, ¿verdad? O sea, eso es bastante común porque eso de repente se entierra mucho, ahí se acumula agua. También en el laboreo, cuando uno hace la limpieza alrededor, puede causar una herida en el cuello de la planta y por ahí puede entrar cualquier agente patógeno. Entonces, el primer paso sería dónde quiero ubicar mi árbol y después qué tipo de árbol yo puedo tener ahí. Entonces, de ahí podemos empezar a partir y después podemos elaborar ya un plan de manejo a largo plazo. Bien, ingeniera, me gustó mucho las generalidades de las plantas cítricas, pero hay algo que a mí me gustaría conocer más y que son las enfermedades. ¿Será que podemos conocer las enfermedades de estas plantas? Sí, cómo no. Vamos a hacer vamos a tratar de elaborar un plan de manejo desde la instalación de estos cultivos hasta la producción. Esto vamos a ver después de la pausa, así que ya regresamos. Ingeniera, ¿y cuál es el manejo general de los cítricos en cuanto a plagas, enfermedades y todas esas cosas que son los desafíos acá? Sí, muy bien. Entonces, como habíamos mencionado anteriormente, una vez que adquirimos el plantín, que por cierto voy a hacer un paréntesis ahí y voy a mencionar que los plantines que nosotros adquiramos tienen que ser certificados libres de un virus llamado HLB. Este virus no tiene presencia en el Chaco porque justamente el vector transmisor no está presente. Es un problema, representa un grave problema en la citricultura nacional y regional este virus. Entonces es importante que los plantines que podamos comprar sean justamente con esas etiquetas que el CENAVE aprueba y que el CENAVE certifica que están libres de ese virus. Si bien nosotros tenemos aquí en la chacra experimental los árboles que están en forma experimental, justamente observando las adaptaciones, ya esto lleva bastante años. Muy bien, entonces si hablamos un poquito de lo que es el manejo en general de los cítricos, entonces podemos decir que desde el momento que yo bajo en el suelo los plantines, como mencionamos, era importante hacer una pequeña fertilización de base. Eso puede ser con un material orgánico como el estiércol de vaca, cualquier estiércol de oveja y todo eso, de gallinas también. Y después hacerle una plantación no muy profunda. En cuanto a eso, el primer y segundo año, ir protegiéndole de algunas plagas, porque ahí ya empezamos con lo que es el tema de las plagas. Si bien los árboles cítricos dependen muchísimo del comportamiento del ambiente, del clima. En el árbol que estuvimos anteriormente pudimos apreciar que las hojas están perdiendo, hay muchas ramas desgastadas, la producción disminuyó bastante en ese árbol.
Ese árbol fue testeado también por el Senave y se encontró libre de ese virus que te había mencionado, pero vemos que tuvo un problema de estrés muy fuerte, ¿sí? Entonces depende mucho del ambiente también para el desempeño de la planta. Un año vas a tener muchos frutos, al año siguiente tal vez no vas a tener nada y tal vez tus árboles van a empezar a perder hojas. Entonces hay que observar un poquitito ahí desde el principio, prepararle a la planta con un buen tratamiento fitosanitario inicial. Cuando la planta tiene aproximadamente, al bajar a los 6, 7 meses, un año, entonces ir protegiéndole contra algunas plagas. Las primeras plagas que se te van a venir son las de los minadores, sí, que es un pequeño gusanito que hace como unas galerías en las hojas. Y eso es muy común, sobre todo en las plantas jóvenes. Y ese puede causar un gran daño en la planta joven, porque desde ese momento puede incidir en la producción. Sin embargo, ya en un árbol adulto, el daño que causa el minador puede ser menos, pero mucho más en un árbol joven. Entonces tenemos que ir protegiendo también con la cancrosis, ¿sí? En el Chaco está bastante diseminada la cancrosis. Una de las medidas de protección de la cancrosis porque es una enfermedad causada por una bacteria que la planta ya trae consigo, porque no tenemos materiales libres de eso, por lo menos acá entre nuestros materiales experimentales. También es la barrera. La barrera, como se puede observar aquí alrededor del huerto, hay una barrera de NIM. Eso sirve bastante para evitar un poco la diseminación de la cancrosis. Y otra medida sería protegerle con un producto a base de cobre desde el principio, desde que la planta es chiquitita, entonces ya se puede empezar a proteger eso con un producto a base de cobre y streptomicina también, que sería un antibiótico. Entonces esos serían los pasos iniciales. Después, hace primer año, cuando alcance el primer año, se empieza con una pequeña poda de formación, ¿sí? Entonces es donde vas a dejar de repente 2 o 3 ramas, depende mucho también de la variedad, depende del árbol. Si es un pomelo, no podés exagerar con la poda. Si es una naranja, hay que tener en cuenta cuál es la forma del árbol y empezar con una poda de formación. Entonces, eso que cada año o cada 2 años irías haciendo con la poda. Eso sería básicamente para empezar. Después, cuando ya, digamos, en variedades injertadas, es muy común tener a los 3 años prácticamente. Hay algunas variedades mucho más precoces. Los que se producen en la oriental y se traen acá tienen un pie de injerto diferente a los que nosotros probamos aquí. Entonces ellos tienen mucho más pronto tienen fruto. Entonces ya a los 2 años prácticamente ya tenés producción. Entonces siempre es ir protegiéndole un poco de las plagas. En este caso, en el Chaco, tenemos bastante proliferación de lo que son los ácaros. Tenemos muchos ácaros, justamente por las condiciones de sequía, de calor, son ideales para el desarrollo de ellos, tanto en cítricos como en todos los cultivos agrícolas inclusive. Entonces, las medidas preventivas de ácaro es un poquito anticiparnos a la aparición de ellos, porque por más de que representan, son pequeños, son muy diminutos, pero su multiplicación es tan rápida que el efecto realmente puede ser drástico. Ingeniera, discúlpame que te interrumpa, pero tenemos que irnos a una breve pausa. ¿Qué le parece si nosotros nos sentamos a descansar un ratito, tomamos un jugo cítrico y después regresamos con más de las enfermedades? Sí, me parece muy bien. Bueno, nosotros ahora vamos a una pausa y después regresamos con más de las plantas cítricas.
ingeniera. Sabemos que la Chacra Experimental y el ATF están en un proceso de un proyecto que elabora así nuevos materiales, nuevas adaptaciones de plantines. ¿Nos podría comentar acerca de este proyecto? Sí, justamente nosotros estamos en proceso de adecuación conjuntamente con el SENAVE. Iniciamos los trámites para el registro y también para la inscripción de algunos materiales en cuanto a también a la producción de materiales libres de HLB. Eso necesitamos hacer toda una infraestructura, así como lo establece la ley. Estamos en ese proceso. En cuanto a eso también estamos, como te había mencionado, con la intención de probar nuevas variedades que se nos adapte a esta zona, de encontrar materiales que nos puedan, de pie de injerto sobre todo, que nos puedan servir para suelos un poco más duros, un poco más arcillosos. También en cuanto a más resistentes a todo lo que sean los estreses, a salinidad, a asfixia radicular, sobre todo gomosis y al virus de la tristeza, que es realmente para nosotros una preocupación, porque si bien el virus de la tristeza no tenemos muy presente el vector principal, tenemos otros insectos chupadores. Por ejemplo, me gustaría un poquito enfatizar en una plaga que es bastante común en nuestro ambiente, ya sean los cítricos y también en cultivos agrícolas, que son los ácaros. Entonces, los ácaros están bastante diseminados en nuestro entorno y queremos ir probando algunas variedades también que puedan ser más resistentes a ese tipo de ataques, de plagas, ¿sí? Como son chupadores también podrían eventualmente transmitir el virus de la tristeza. Te voy a hacer una pequeña descripción de lo que son los ácaros, el problema que causa. Si nosotros vemos la sintomatología de ellos es un poquito por las hojas, causan un efecto de clorosis en las hojas, en el haz sobre todo, entonces uno podría interpretar eso como una deficiencia también eventualmente. Después en la producción de los frutos causa algunas roñas por encima de los frutos y también se puede observar algunas manchas de color negro sobre las hojas. Entonces estos son síntomas muy visibles del ataque de ácaros. También podemos observar aquí en los frutos también presencia de ataque de ácaros y también en esta parte de las hojas, en vez de las hojas, ahí se ven una colonia de arañitas. Los ácaros, recordemos que son como unas arañitas muy pequeñas. Y también la parte de, acá también tenemos presencia de ácaros. Entonces, ¿cuál es el problema que representa? Eventualmente si tenemos un ataque muy fuerte de ácaros, entonces como en el árbol anterior que estuvimos apreciando, que tiene las ramas caídas, ramas desgastadas, ese puede ser un problema en el árbol, o sea, realmente le puede llegar a matar, ¿sí? Porque es tan grande la presión en las hojas que eso influye realmente en la producción después. Si hablamos en términos de plagas, otra plaga que tenemos bastante diseminada en el Chaco es las cochinillas, ¿sí? Este año tuvimos bastantes frutos con mucha cochinilla, sobre todo en pomelos. Entonces las cochinillas también tienen el mismo trabajo, digamos, que los ácaros porque son chupadores también. Tenemos eventualmente ataques en las flores, ataques de trips, también son unos insectos chupadores que realmente influye después en la producción porque hace que las flores aborten, ¿sí? Entonces al abortar las flores no hay desarrollo de fruto. Entonces mirando todos esos problemas que eventualmente representan para nosotros en la producción, lo que sería en el futuro producción comercial, es lo que estamos buscando, probar nuevos materiales, ¿sí? Y también el causa de las enfermedades, ¿verdad? Porque nosotros tenemos presencia de acancrosis,
tenemos presencia de lepra, en naranja sobre todo. La lepra se transmite por un ácaro también, entonces hay varios insectos vectores de enfermedades graves que realmente matan a la planta, ya sean virus o ya sean el tipo cancro, tipo lepra y el virus de la tristeza. Sí, sí. Muy bien, ingeniera. Ahora sabemos muchísimo acerca de las enfermedades y las plagas de los cítricos. Y por último tengo una pregunta, ¿cómo se podría combatir o prevenir estas enfermedades y estas plagas? ¿Qué procedimientos hay? Bien, así como hablamos del principio, si hablamos del manejo general, siempre el mejor manejo es el preventivo. Entonces nosotros, ciertas enfermedades que son, por ejemplo, la lepra, es causada por un ácaro, entonces siempre tenemos que tratar de combatir al vector, al que transmite la enfermedad. Bueno, si para tratar todo lo que es ácaros, hoy por hoy venimos utilizando productos químicos. Utilizamos mucho lo que es a base de abamectina, también estamos utilizando a base de acefato. Estamos probando algunos nuevos principios activos que los colegas del sur están trayendo para nosotros. Pero lo más común, lo que más se utiliza son las abamectinas, ¿sí? Con algún aceite vegetal que pueda acompañar para su trabajo. Eso va bien para lo que es ácaros, va bien también un poco para lo que es minador, la abamectina porque es translaminar. Y también estamos utilizando algunos insecticidas sistémicos para lo que serían los chupadores, como las cochinillas. Y para trips últimamente estábamos utilizando todos los que nos tuvo buen resultado, son todos los productos a base de Spinosad. También tuvimos buenos resultados con minador en Spinosad. Entonces la idea es anticiparnos un poquitito a la época de ocurrencia de las plagas. Ya sabemos que en el año, si bien pasamos la época de cosecha, que es en el mes de mayo, entramos al invierno, pasado un poquito las heladas, procedemos a una poda, ya sea una poda de limpieza, sacando un poquito las ramas que ya no son productivas. Y al entrar en primavera es cuando tenemos explosión de plagas, ¿sí? Y justamente en la primavera nosotros tenemos época seca, entonces ahí tenemos una visita masiva de lo que son ácaros y también como empiezan a haber brotes nuevos minadores. Entonces es anticiparnos un poco a la época de ocurrencia de las plagas y elaborar un pequeño calendario. Eso siempre uno puede asesorarse por un profesional en la materia que le pueda orientar. Bien, ingeniera, muchísimas gracias por su presencia y la amplia explicación del manejo y cuidado de los cítricos. Ingeniera, ¿dónde le podemos encontrar profesionalmente? Bueno, antes que nada, muchas gracias a ustedes por la invitación también para Chaco Rural. Para mí siempre es un gusto poder compartir y también un poco corto el tiempo para todo lo extenso que es, porque esto es muy amplio y si uno quiere información entonces podemos recurrir a lo que son la asistencia técnica Fernein en este caso y también las otras asistencias técnicas de las cooperativas. Con mucho gusto podremos ayudar. Muy bien, muchísimas gracias. En próximas ediciones también veremos la producción de tubérculos, pero hasta ahora, hasta la próxima semana. Sencoprop, la industria del cuero y derivados, presentó.